Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos pedirle que si no se ha suscrito a nuestro canal, lo haga ahora para que reciba nuestros nuevos capítulos cada semana. Hoy vamos a hablar un tema poco tratado y lo hemos titulado Detrás del silencio, luchas ocultas de los hombres. Muchos hombres en nuestra sociedad guardan silencio sobre sus problemas emocionales y mentales, sus luchas, y esto es a menudo por prejuicios culturales y la presión de mostrar siempre fortaleza. Durante este programa queremos discutir los diferentes aspectos de esta lucha interna y tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, bienvenido una vez más. Gracias, Eduardo, gracias. Me alegro mucho de que siempre eliges unos temas específicos que creo que son muy pertinentes al mundo actual en el que estamos viviendo. Gracias a ti también por estar siempre dispuesto a venir al programa, a tratar todos estos temas. Marco, vamos a empezar hablando de cuáles son algunas de esas luchas silenciosas que tú entiendes que tenemos nosotros los hombres. Porque no hablemos en tercera persona, vamos a incluirnos, porque esas luchas las tenemos todos. Sí. Mira, lo primero que yo quisiera decir es que, contrario a lo que se quiere vender, hay una diferencia desde la creación real y genuina entre hombre y mujer, que no es solamente física. Eso significa que las luchas del hombre son diferentes a las luchas de la mujer. Pero están presentes ahí. Están presentes, objetivamente hablando. Algunas de ellas, Eduardo, son fruto de una cultura machista que tiene ciertos estereotipos. Otras son fruto de la naturaleza masculina. Dios hizo al hombre como líder, como proveedor, como sustentador. Entonces, una de las principales luchas es poder mantener su hogar, pero se meten aspectos culturales como cuál es el nivel de mantenimiento que tú tienes que tener. O niveles culturales como tú estás preocupado, pero no es correcto que un hombre lo exprese. Entonces, como dice el título, es silencioso, no porque tiene que serlo, sino porque la cultura tiene un estereotipo de que el hombre varón masculino generalmente es alguien callado, no es alguien que expresa sus emociones, es alguien que no habla mucho y no le hace mucho caso a las opiniones de los otros. Es alguien como circunspecto, sobrio y que debe de decidir por dónde va y va ahí contra viento y marea, no importa lo que los demás piensen, porque él es el líder y él es la cabeza. Entonces tú ves cómo hay una mezcla de conceptos bíblicos, pero también aspectos culturales que no tienen apoyo bíblico. ¿Y qué otro aspecto más tú me dirías? Bueno, lucha por mantener su hogar, en ese sentido, los que lo hacen, porque tú sabes que en muchos de nuestros países a muchos hombres no se ocupan de ni siquiera mantener sus hogares. Bueno, Eduardo, yo creo que hay luchas también fruto de no cumplir el rol para el cual Dios los diseñó. Y me viene solamente por lo que tú dices, porque el hombre que tiene cierto criterio y cierta responsabilidad sabe que tiene la responsabilidad de sostener un hogar, de proveer para su esposa, de proveer para sus hijos. Ahora, aquellos que son más hedonistas, que están más preocupados solamente por su placer y por lo que les gusta, que son descuidados, que son irresponsables, también tienen cargas emocionales que ellos no las entienden. Pero es sencillamente porque esa vida de pecado, ese apartarse del diseño original de Dios, aunque ellos no tengan el más mínimo conocimiento, le produce intranquilidad. Su conciencia los acusa. Claro que sí. Claro que sí, le produce intranquilidad. Entonces tú ves que son infelices haciendo todo lo que ellos desean, pensando que van a ser felices haciendo todo lo que les gusta. Y eso al final no les satisface. ¿Por qué? Porque Dios los creó como hombres y les dio responsabilidades específicas. ¿En qué se traduce esto? ¿En estrés, en depresión, en ansiedad, en inquietud? Claro que sí. Por eso tú ves a veces hombres muy irritables,
Y uno dice, bueno, es que tiene un carácter fuerte. Mira, Eduardo, tú conoces muchas mujeres que no tengan un carácter fuerte. O sea, nosotros tenemos como estereotipos. La mujer, todo el mundo tiene su carácter. Yo conozco un par de mujeres, pero son la excepción a la regla. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el problema no es que tenga un carácter o una personalidad fuerte. El problema es la insatisfacción en la que se vive, fruto de elegir metas, valores que son contrarios a Dios. Y esto evidentemente afecta emocionalmente. Hay una estrecha relación, el ser humano es un ser integral y hay una estrecha relación entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. Cuando tú no estás funcionando como Dios manda, tú no encuentras satisfacción y eso te puede afectar. Te afecta, te puede afectar, no, te afecta espiritualmente, pero también te afecta emocionalmente. El problema es que el hombre no sabe por qué. Y entonces piensa que la vida es demasiado dura, no encuentra solución, quizás en algún momento escuche el evangelio, lo rechaza y sigue buscando soluciones donde no hay soluciones. Y entonces hay una carga, como dijimos del principio, hay una carga real, pero hay otra carga que es producto de no cumplir con las responsabilidades que Dios le ha establecido. La pregunta es esta ahora, ¿por qué muchos hombres elegimos no hablar de esas luchas emocionales y mentales que tenemos? ¿Por qué? ¿Porque sería debilidad? Ese es un aspecto culturalmente establecido. Tú has oído cómo uno crece escuchando que los hombres no lloran, por ejemplo. Pero eso no está escrito en ningún lugar. Eso, óyeme, eso es falso, eso es parte de un machismo. Entonces, es un estereotipo que dice que el hombre no anda por ahí revelando sus emociones. Ahora, Eduardo, hay un aspecto que también es real y es que la forma emocional del hombre es diferente al de la mujer, no solamente por estereotipo, La forma como Dios nos creó. la forma como Dios nos creó, sino también por el mismo diseño de Dios. Es impresionante. Yo recuerdo haber leído un estudio que usó resonancia magnética para ver cómo se procesaban las emociones en el cerebro de los niños y de las niñas entre 7 y 11 años. Y en los niños, oye esto, las emociones se localizaban en el cerebro en un lugar diferente al de las niñas. Ajá. O sea, es algo... y hubo un estudio en Alemania que duplicó este hallazgo y concluyó que tanto las emociones positivas como las negativas se procesan de manera diferente en varones y mujeres después de la pubertad. Eso es poco conocido. Sí, yo no conocí. Porque ese es el tipo de cosas que quieren, no, que somos iguales, Dios nos hizo diferentes. Eso no significa que se justifica que el hombre no quiera expresarse, no. Lo que quiere decir es que posiblemente las cosas que entristecen, que afectan emocionalmente a las mujeres, no son necesariamente las que afectan a los hombres. Es por eso que a veces los hombres se molestan porque encuentran que sus esposas lloran muy fácilmente. Es más difícil encontrar hombres que lloran fácilmente, los hay, pero es más difícil. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, hay una parte que es machismo, que tú puedes estar triste y no lo dice bajo ninguna circunstancia, porque eso no es masculino, eso es incorrecto. Pero hay otra cosa que es aún como fuimos hechos, Eduardo, que las cosas que quizás una mujer no puede sobrellevar porque las emociones la atrapan, nosotros las podemos manejar un poquito más fácilmente y eso no es machismo, eso es estructura. Dios nos capacita, si Dios nos hizo como los líderes y los responsables, nosotros vamos a llevar una carga mayor y ese sí es diseño de Dios. En nuestras familias vamos a llevar una carga mayor. Por lo tanto, debemos estar preparados emocionalmente para enfrentar ese tipo de situaciones. Y no solo para enfrentarlas, sino también para comunicar cómo nos sentimos. Fíjate que el rey David era un guerrero valiente, fue rey, era un hombre de arrojo, pero cuando él hizo lo malo, él lo confesó, él se compungió,
Me explico, él lloró, todas esas cosas, y era un hombre, vamos a decir, probado en el contexto de lo que estamos hablando. Y sin embargo, Eduardo, eso que tú estás diciendo, que es totalmente cierto, refuerza lo que hemos estado diciendo de aspectos culturales. Porque no es que la cultura judía no tuviera algo de machismo, pero la cultura judía, la cultura hebrea, todavía hoy la cultura oriental, es una cultura muy emotiva. ¿Tú has visto cómo cuando hay conflictos, cómo se expresan en Medio Oriente? Eh, Hagan eso, que se va a desatar el infierno Sí, y vamos, sí, o sea, son muy expresivos, muy pasionales. muy Sí. pasionales. Entonces tú encuentras, por ejemplo, a David en un salmo cuando está hablando de Ahitofel, uno de sus consejeros que en un momento lo traicionó. Tú lo encuentras diciendo, wow, tú y yo éramos amigos íntimos y comunicábamos dulcemente los secretos. Yo hubiera recibido el mal de un enemigo porque sabía que eso era lógico, pero de ti, tú y yo hablábamos de todas nuestras cosas. Es una cultura un poquito diferente. Hoy los hombres difícilmente hablan sus cosas. Entonces, es difícil determinar dónde termina la cultura machista o incorrecta y dónde empieza la cultura bíblica. Pero nosotros debemos tomar los ejemplos bíblicos. Nosotros vemos al apóstol Pablo, por ejemplo. Es impresionante lo transparente que era el apóstol Pablo con sus luchas. No las escondía. No las escondía. En una ocasión les escribe a los corintios y le dice, yo los escribí con lágrimas. Traducido, yo estaba llorando mientras estaba escribiendo. ¿Tú no te imaginas a un hombre ahora haciendo eso? O lo ves diciendo, estuvimos en una situación tan difícil que perdí la esperanza, pensaba que ya íbamos a morir. Traducido a nuestro latino, ¿verdad? A nuestro idioma latino. Yo dije, de esta no salimos. El apóstol Pablo, en un momento determinado. Y en Romanos 7, tú lo ves como él dice, mira, yo sé lo que es el bien y yo quiero hacerlo, pero al final yo termino no haciendo y me doy cuenta que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y quizás algunos pastores hoy en día dirían, Pablo, no digas eso, que entonces los hermanos no te van a respetar. Porque aún hay líderes que creen que mostrándose perfectos o no reconociendo luchas y debilidades, son más respetados. Pero aún ahí viene también hasta una cultura evangélica que hasta mete presión, Eduardo. Porque si tú estás pastoreando una iglesia y resulta que tú entiendes que tú no debes dejar ver absolutamente ninguna lucha que tú tienes, que la tienes porque todos la tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? En lugar de tú acercar a la congregación, la vas a alejar, porque la congregación va a pensar que tú no los vas a entender porque tú estás en un nivel espiritual mucho mayor. Como muchos hermanos que tú le preguntas, ¿cómo estás en victoria? Entonces ellos siempre viven en victoria. Siempre están en victoria. Marco, analízame el caso de Elías, que tuvo una gran victoria sobre los profetas de Baal y luego sale huyendo ante Jezabel. ¡Wow! ¡Qué buen caso, Eduardo! Y ese caso es espectacular y yo creo que es buenísimo para nosotros. Para ser más específico, Elías se enfrentó a 800 profetas de Baal, un día entero. Y al final terminan muriendo, ejecutando a todos los profetas. Cuando Jezabel, la esposa del rey Acab, que era terrible, se entera, dice que Elías hizo eso, no te preocupes, tú a ver, se va a enfrentar conmigo ahora, yo lo voy a matar. Y uno esperaría que Elías se enfrentara y también hiciera algún juicio. Y sin embargo, Elías sale huyendo kilómetros y kilómetros, se refugia en una montaña, en una cueva, y allí le dice al Señor, quítame la vida. Y uno dice, wow, porque uno idealiza al hombre. Nosotros somos seres humanos, pecadores perdonados, pero seguimos siendo pecadores. Y tú sabes que es un patrón muy repetitivo en toda la Escritura, que después de grandes victorias vienen grandes derrotas. ¿Por qué? Eduardo, porque nosotros no somos ángeles, nosotros no podemos mantener la soga, la cuerda estirada todo el tiempo, porque en algún momento se destempla. Emocionalmente nosotros somos frágiles. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, y eso dice la Biblia. Pero lo que pasó con Elías fue lo que pasó con Noé, sale del diluvio y se emborracha. Bien. Fue lo que pasó con David,
que David, el Señor lo pone como rey, vence a Goliat y luego entonces cae con Betsabé. Y si tú te pones a mirar cada siervo de Dios, en momentos hicieron lo correcto y tuvieron grandes victorias espirituales. De hecho, hay una afirmación típica que no necesariamente ocurre con todos, pero es muy común que los lunes los pastores estén emocionalmente Un poco decaídos. decaídos. Y uno dice, ¿por qué? Porque el domingo es un día de trabajo, Muy fuerte. es un día fuerte. El que no ha predicado no tiene idea de lo que significa, no es pararse y hablar una hora. Es impresionante, Eduardo. Yo practico deportes y me canso, pero cuando yo predico con todo el ánimo y todo, pero cuando yo termino, uno siente que le pasó un camión por arriba, porque demanda de ti todos los sentidos, demanda tus emociones, demanda tu físico, demanda tu espíritu, tu alma. Entonces, ¿qué pasa con los lunes? Que después de unos domingos arduos de trabajo, amanecen cansados. Y algo típico, y es importante que todo hombre lo sepa, el momento en que todo hombre debe cuidarse más de caer en pecado es cuando está cansado, es cuando está agotado. ¿Por qué? Porque tú no quieres pensar. Y es indispensable en la vida cristiana pensar. Porque la forma en que uno resiste la tentación no es con el corazón, es con la cabeza. Amén. Es así. ¿Qué papel juegan los amigos, los hermanos, la familia, la esposa en ayudar a esos hombres que tienen esas luchas silenciosas? ¿Qué tú le dirías? Bueno, en primer lugar, yo le diría al hombre que sea más abierto, que sea más comunicativo. ¿Por qué? Porque los que están alrededor, familia, amigos, esposas, no van a poder ayudarlo si el hombre no se abre. Si yo no sé, Eduardo, qué es lo que te está pasando a ti, si yo no sé con qué tú estás luchando, ¿cómo te ayudo? Mira, hay casos de personas que se suicidan. Y en la gran mayoría la gente sabe que tenía depresiones y todo eso. Pero hay casos que suceden que deja a todo el mundo con la boca abierta. ¿Y qué fue lo que pasó? Él se veía bien. Se veía bien, estaba luchando con depresiones hace tiempo. Así que, hombres, no es contrario a la masculinidad, ni siquiera es contrario al diseño de Dios, que nosotros empecemos a ser un poquito más transparentes, más humanos. Nosotros no somos superhombres, nosotros nos entristecemos, nosotros nos amargamos, nosotros tenemos preocupaciones, tenemos crisis de fe en algún momento, no siempre estamos tan claros. Hay momentos donde uno siente como ven acá, pero y todo esto que yo he estado viviendo es verdad. Después uno viene a cordura y sigue adelante y se fortalece. Pero qué bueno es tener alrededor hermanos y amigos, porque ¿sabes cuál es la ventaja? Que aunque los demás también pasan por eso, normalmente no ocurre al mismo tiempo. Sí. Así que cuando tú como esposo y aún hasta como padre eres abierto y eres vulnerable, entonces todos en la familia te pueden ayudar. Eso es tan así, Eduardo, que siempre les recomiendo a los padres ser vulnerables aún con los hijos. O sea, mostrar su vulnerabilidad. Mostrar tu vulnerabilidad. Tú estás en el tiempo de devoción familiar, están aprovechando culto familiar, altar familiar, no importa cómo se llame, un tiempo donde uno como familia se reúne a adorar a Dios. Óyeme, qué bueno es decir allí, ay familia, yo quiero que ustedes oren por mí. Yo a veces percibo que no confío tanto en el Señor como debiera, estoy confiando más en mi trabajo. Y me doy cuenta porque cuando las cosas se ponen difíciles, yo me preocupo sobremanera. Y me olvido que quien me sostiene no es el trabajo donde yo estoy, quien me sostiene es el Señor a través de ese trabajo. ¡Wow! Pero ¿cuántos hombres tú conoces que serían capaces de decirle eso a su esposa y a sus hijos? No es común. Es que hay un temor como a un estigma social, lo que hablábamos al principio, a un estigma en la imagen de uno, como que tiendan a menospreciarlo por mostrar una debilidad, pero somos humanos. Somos Y humanos. es como tú dices, las personas se identifican con las luchas y debilidades de nosotros también. Y una esposa puede ser de una ayuda tremenda. ¿Qué tú le dirías a las esposas? Porque esa es la primera línea de batalla. Yo le diría a las esposas que siempre que vean algo en su esposo que no está caminando bien,
se acerquen y se lo expresen. Pero es importantísima la forma. Ok. ¿Qué tú quieres decir? Bueno, que si la esposa llega a llamarle la atención a su esposo como si fuera un hijo suyo, posiblemente causa una reacción de rechazo Adversa, sí. adversa. Aunque tenga razón, el esposo es culpable de dejarse llevar por la forma y no atender a la verdad que le están diciendo. Pero la esposa puede ayudar muchísimo más cuando viene con humildad, mostrándole amor. Ay, mi amor, yo estoy preocupada por ti. ¿Por qué? Porque veo esto, quizás son apreciaciones mías, pero yo creo que te conozco lo suficiente. Te veo muy... Por ejemplo, nosotros hemos conocido, conocemos y seguiremos conociendo casos que espiritualmente van muy bien. En un momento determinado el Señor lo bendice materialmente con ciertos trabajos y esa bendición empieza a convertirse en una maldición. Porque empiezan a dedicarle tanto tiempo que ya no tienen tiempo de servir al Señor, ya no tienen tiempo de cultivar su relación con el Señor. Antes eran consistentes en sus tiempos de oración, de lectura de la palabra. Ahora es muy irregular porque siempre tienen un compromiso. Y llega un momento donde están tan atrapados que aquello que es una bendición se convierte en un ídolo. ¿Quién más adecuado para decirle, mi amor, creo que estás haciendo del trabajo un ídolo, que la esposa? Pues así es. Entonces, las esposas tienen una labor trascendental y fundamental, porque ellas normalmente son las primeras que se dan cuenta por encima de cualquier otra persona de lo que está pasando. Y uno tiene amigos, hermanos en la fe, familiares cercanos a uno también, con los cuales uno comparte frecuentemente y le puede decir las cargas que uno tiene. Claro que sí, Eduardo. Un peligro grande que tenemos los hombres es una palabrita que tú utilizaste al principio, la soledad. La soledad. Pero el que está solo, de verdad, está solo porque quiere. Claro, hay personalidades que son más introspectivas, más tímidas, pero tienen que hacer un esfuerzo. La soledad es un peligro para todo cristiano. La soledad es un peligro para los hombres. ¿Por qué? Porque no tienen nadie que cuiden de ellos. Salomón en Eclesiastés dice, ay del solo, porque cuando cayere no habrá quien lo levante. Entonces es importante que nosotros tengamos buenos amigos, pero no buenos amigos, no pana full, no amigos de fiestas y salidas. No. Amigos como el que dice Proverbios, que hay amigos más unidos que un hermano. Amigos que se arriesgan a, amándonos más, ser amado menos, como decía el apóstol Pablo. ¿Y en qué contexto el apóstol Pablo dice? Yo te voy a decir lo que yo veo que tú estás mal. ¿Tú sabes por qué yo te lo voy a decir? Porque yo te amo y yo quiero verte caminando bien. Y posiblemente tú te incomodes conmigo por yo decirte lo que tú no quieres y tú termines amándome menos. Pero ¿tú sabes por qué tú me estás amando menos? Porque yo te estoy amando más. Porque el amor va por encima de querer cultivar una relación, pero te estoy viendo que te estás hundiendo y no te estoy diciendo nada. Así que, Eduardo, si hay algo importante, es que nosotros tengamos buenos amigos, buenas relaciones que tenemos que cultivar, personas que velan por nuestras almas y nosotros velamos por las de ellos. ¿Qué otro consejo tú le darías a ese hermano, a esa persona, a ese hombre que está mirando este programa, que realmente dice, es verdad lo que Marcos está diciendo? Yo quiero continuar cambiando. ¿Qué más, Marcos? ¿Qué yo puedo leer? ¿Qué más puedo hacer para salir de este ostracismo? ¿Tú has visto las hostias que se cierran? Sí. Muchas veces nosotros somos así. Sí, yo creo que hay buenos libros de masculinidad y aún hasta de amistad. Hay un libro de Ken Hodge que son Disciplinas del Hombre Piadoso, y en ese él tiene un capítulo que dice la disciplina de la amistad. Él incluye ser intencional en cultivar amistades cercanas como una disciplina de la gracia, como algo que te ayuda a ser mejor creyente. De hecho, tú recuerdas la amistad tan estrecha que tenían David y Jonatán. Y en una ocasión, si uno conoce los personajes, ¿qué uno imagina? Que David siempre era que estaba animando y ayudando a Jonatán a crecer espiritualmente. Pues no. Hay un momento donde David flaqueó
Y me encanta la frase y no se me olvida por lo clara que es. Y dice que Jonatán fortaleció su mano en Dios. O sea, Jonatán le dijo a David, David, no te olvides de las promesas del Señor contigo. El Señor tiene un plan que ya te dijo que lo va a hacer. El Señor es fiel. No te lleves de las circunstancias. Las cosas están difíciles ahora. Mi papá te quiere matar. Pero si Dios te lo prometió, ni mi papá ni nadie va a impedirte. ¿Cómo debió haberse sentido David? Eso es lo que hacen los buenos amigos. Sí, animado. Animados. Entonces, hable con su esposa, sea intencional en empezar a practicar. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te entristece? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? No, pastor, es que yo no estoy acostumbrado a hablar precisamente eso es lo que estamos diciendo. Es que no debes seguir así. Tú debes de abrir tu corazón para que puedas ser ayudado. Marcos, tú no me vas a creer, pero el programa ya nos queda un minuto antes de yo pasar al segmento de consejería para los tiempos, para responder las preguntas que los hermanos nos envían. Y queremos motivarlos y animarlos a que si tienen inquietudes y preguntas que quieren que respondamos en ese segmento de consejería para los tiempos, nos envíen esas preguntas. Un minuto, Marcos. ¿Qué tú nos tienes que decir? Bueno, yo de verdad le diría a los hombres que sean intencionales en buscar buenas amistades. No necesariamente aquellas con las que se sienten más cómodos, sino aquellas que son que pueden ayudarles a crecer espiritualmente. Hay un principio de asociación en las Escrituras, de que nosotros nos parecemos a aquellos con los que compartimos. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Si alguien oye este programa y ahora se acerca a sus amigos panas de deporte, de salidas, no necesariamente asumo que no son buena influencia, pero lo que estoy diciendo, no lo hagas simplemente con el que te sientes más cómodo. No. Trata de ser intencional en acercarte a aquellos que pueden, como dice la Biblia de Jonatán, que pueden fortalecer tu mano en Dios. Amén. Que te pueden dar un buen ejemplo. Hombres que tú dices, pero este es un hombre espiritual, yo quisiera ser así, yo quisiera aprender. Aquellos que son como los amigos que dice Proverbio, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. No busques besos del que te aborrece, busca heridas del que te ama, porque van a ser para tu bien. Amén, gracias Marcos. Esperamos que lo que hemos compartido hoy les ayude a entender mejor los retos que enfrentamos muchos de nosotros y que esto nos motive a actuar con empatía en nuestra comunidad, en la iglesia, en la familia. Recordemos que ser realmente fuertes significa reconocer nuestras propias debilidades y buscar ayuda cuando la necesitemos. Que Dios nos ayude y fortalezca a medida que trabajamos juntos para ofrecer esperanza y sanación. Amén. Pastor, constantemente me juzgo con demasiada dureza. Siento que nunca soy lo suficientemente bueno en nada, incluso en mi vida cristiana. Esto me llena de ansiedad y me hace dudar del amor de Dios. ¿Cómo puedo superar esta autocrítica excesiva a la luz de la Biblia? La autocrítica excesiva es un problema común que implica una voz interna implacable que nos recuerda constantemente nuestros fallos y debilidades. Y esto porque muchos intentan alcanzar la perfección, ignorando nuestra naturaleza humana caída y la necesidad de la gracia de Dios. También en que muchas veces tenemos una falsa identidad. Basamos nuestro valor en el desempeño y en los logros que podemos conseguir en vez de lo que Dios declara sobre lo que nosotros somos. La autocrítica puede ser una forma de orgullo disfrazado, de centrarnos demasiado en nosotros mismos, desviando la atención de Dios y su obra en nuestras vidas. Pero también puede ser por no aplicar activamente las verdades de las Escrituras para combatir y rectificar esos pensamientos que son destructivos. Nuestro consejo es que reemplaces esa voz de la autocrítica con la voz de Dios.
Céntrate en lo que la Biblia te dice acerca de tu identidad en Cristo. Como lo indica Efesios, capítulo 1, que nos recuerda que somos escogidos y adoptados por el amor de Dios. También, en lugar de enfocarte en tus fallas, es vital recordar que nuestra justicia proviene de Cristo y no de nuestras acciones. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La autocrítica a menudo surge del deseo de controlarlo todo y de no aceptar nuestras limitaciones. Por lo tanto, debemos confiar en que la gracia de Dios es suficiente y descansar en ella, especialmente cuando reconocemos nuestras debilidades. Para superar esa autocrítica excesiva es clave tener fe y hacer un esfuerzo constante para llenar nuestra mente y corazón con las verdades de la palabra de Dios. En lugar de enfocarte en tus debilidades, es vital que reflexiones sobre el amor de Dios y su redención que Él nos ofrece en Cristo. Recuerda que aún no somos perfectos, pero confía en la gracia de Dios cada día para que esa gracia te transforme más y más a la imagen de Jesucristo. El Señor te bendiga.